capítulo 4, versículo 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor para que hable Dios a nuestras vidas. Dice así la palabra de nuestro Dios: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿cómo son? Temporales. Pero las que no se ven, ¿cómo son? Eternas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, mi Señor, porque ahora podemos ver, Padre, podemos ver lo eterno. El mundo vive para lo temporal, Señor. El mundo acumula tesoros que se están pudriendo, Señor, y que no se los va a poder llevar. El mundo vive en los placeres, deleites de este mundo, que son también temporales, Señor. A nosotros ya nos rescataste, Padre, de esa vida vana, de ese camino de muerte. Hoy podemos ver, Padre, la ciudad celestial. Hoy podemos ver, Padre, la nueva Jerusalén. Hoy podemos ver el cielo nuevo y la tierra nueva que vienen. Hoy podemos ver la vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo, porque abriste nuestro entendimiento, porque tú veniste a dar vista a los ciegos, Señor, y nosotros estábamos ciegos, pero ahora vemos y vemos a Cristo, vemos al Hijo de Dios, vemos a aquel que murió por nuestros pecados. Gracias, Señor. Padre, en esta hora háblanos, mi Señor, danos la gracia de poder enseñar la sana doctrina, danos la gracia de poder recibir tu palabra, Padre, porque tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, tus siervos escuchan, en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice, amén. ¿Qué tema iniciamos? Diga, mirando lo que no se ve. Recuerde que esto para el mundo es locura. Recuerde que si tú le hablas a la gente de algo invisible, te va a decir que estamos locos, que cómo puedes hablar de algo que no se ve. Podemos hablar de lo que no se ve a través de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Nosotros por la fe, hermanos, sabemos que vienen cosas que aún no se ven y tenemos la plena confianza y seguridad de que así va a ser. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué es muy importante este tema, hermano? Ahorita se está predicando un falso evangelio, donde se está ofreciendo todo lo terrenal que Dios te quiere hacer rico, famoso, exitoso. Todo eso es temporal, hermano. Todo lo que aquí acumules, todo lo que aquí hagas es temporal. Cristo vino a ofrecernos, diga, lo eterno. ¿Qué nos vino a ofrecer? Lo eterno, lo que va a permanecer para siempre. Y Él dice que trabajemos por esa comida que a vida eterna permanece. Amén. Vamos a ver el tema del día de hoy. Vaya usted al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51. Juan 6, 51. Si ya lo tiene, me dice amén. Dice así la palabra de nuestro Señor. Gloria a Dios. Yo soy el pan vivo. ¿Quién está hablando ahí, mi hermano? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? El pan de vida, diga, el pan de vida, que descendió del cielo. ¿De dónde viene nuestro Señor Jesucristo? Del cielo. Si alguno comiere de este pan de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le pasa al que coma de nuestro Señor Jesucristo? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Aquí está hablando de que Él iba a darse en sacrificio, hermano. Él iba a dar su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué tema vamos a ver el día de hoy? Diga, mirando a Jesús, el pan de vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el tema del día de hoy? Mira, ¿qué te quiero decir? Hace 2000 años la palabra de Dios se hizo carne, tomó forma humana. ¿Cuántos saben eso? El Hijo de Dios que estaba en el seno del Padre, que es Dios, vino a la tierra en forma humana, se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dicen los apóstoles. Ahora, Él vino a darnos palabras de vida eterna. ¿A qué vino Cristo? A darnos palabras de vida eterna. ¿Por qué nos vino a dar palabras de vida eterna?
Mira, dice la palabra de Dios que por causa del pecado de Adán entró la muerte. Hoy todos podemos ver que la gente se muere físicamente y nosotros también podemos ver que la gente muere espiritualmente. Está escrito, hermano, que todo aquel que viva en pecado sufrirá la segunda muerte, irá al tormento eterno, al infierno, a la condenación eterna. Y Cristo vino a darnos esperanza. Dile que está a tu lado, Cristo vino a darnos esperanza. Porque está establecido. ¿Qué está establecido en la palabra de Dios? Que el hombre muera una sola vez y después vaya al juicio. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, el día que mueras irás a juicio. Dile que está a tu lado. El día que muramos iremos a juicio. Y para eso vino Cristo a morir en una cruz. ¿Para darnos qué? Esperanza, esperanza, para que en aquel día libremos el juicio de Dios. En aquel día, hermano, Dios nos va a juzgar. Y ante Dios todos somos culpables, todos hemos pecado y todos merecemos la condenación. La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Todos merecemos el infierno. Aunque alguna gente piensa que es bueno, todos somos malos delante de Dios. Y Cristo vino a darnos esperanza, hermano. Él vino a enseñarnos el camino al Padre. Él vino a darnos palabras que si las creemos, tenemos el perdón de nuestros pecados. A ver, ¿qué tenemos si creemos a su palabra? Perdón de pecados, para que en aquel día del juicio, hermano, Dios nos pueda declarar justos, porque Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, Cristo vino a dar palabras de vida eterna, y el mundo, hermano, no le recibió. Rechazó al autor de la vida, rechazó esas palabras de vida, se burló de esas palabras de vida, y ahorita están pagando las consecuencias de no poder ver a Jesucristo, el pan de vida. Mira, ¿qué dice aquí en Juan 6:25? Vamos a ver desde aquí cómo Jesucristo les dice que trabajemos por la palabra, que creamos en la palabra que Él trae. Mire, ¿qué dice ahí Juan 6:25? Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí. ¿Cómo le llamaron? Maestro. Rabí es maestro. ¿Qué pensaba la gente de Jesucristo? ¿Que era un qué? Un simple maestro. Decían, tú eres un maestro, tú enseñas, nos agrada cómo enseñas, nos agrada lo que dices, pero no podían ver al pan de vida, hermano. No podían ver aquel que sus palabras eran ¿qué? Espíritu y vida. A ver, ¿qué palabras hablaba Jesucristo? Espíritu y vida. Hermano, Jesucristo no vino a traernos simplemente una palabra de conocimiento, nos vino a traer una palabra de vida, porque el hombre está muerto. El hombre necesita esa palabra que lo resucite, que lo haga nacer de nuevo, que lo haga una nueva criatura, que lo reconcilie con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que saber quién es Jesucristo. Jesucristo no es un simple maestro, Él es Dios, Él es el verbo hecho carne. Amén. Luego dice en el 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Miren, lo buscaban no por la palabra de vida. ¿Por qué lo buscaban? Porque comiste el pan y os saciaste. ¿Por qué pan lo buscaban? Por el terrenal, por el que te da vida física, vida momentánea. ¿Cuántos saben que necesitamos comer alimento todos los días? Si no comemos nos morimos. Necesitamos comer un alimento para poder vivir físicamente. Pero dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y vean lo que les dice Jesucristo. Trabajad. A ver, ¿qué dice? ¿Qué les está diciendo? Esfuércense. Mira, esa gente era capaz, si Jesús estaba del otro lado del lago, ellos buscaban la manera de ir al otro lado del lago. ¿Por qué? Por un pan que perece. Y Jesús dice, no te esfuerces tanto por ese pan, esfuérzate por el pan que te da vida eterna. ¿Dónde tenemos que esforzarnos? En la palabra de Dios que nos da ¿qué? Vida eterna. Dice, trabajad, no por la comida que perece. ¿Cuántos saben que el mundo se esfuerza y trabaja muchas horas por el pan que perece? Pero ¿cuánto trabajan por la comida eterna? Muy poquito. Aún siendo cristiano, la mayoría no le da mucho tiempo al Señor. Dice, trabaja por la comida que a qué, hermano, que a vida eterna
permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Quién es el que nos da esa comida, hermano? Jesucristo. Jesucristo, diga, Jesucristo. Entonces le dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Les respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿En quién tenemos que creer, hermano? En Jesucristo, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Estaban entendiendo ahí los fariseos de qué les está hablando Cristo, hermano? Él les estaba diciendo: si tú recibes las palabras que te estoy dando, si tú crees que yo soy enviado de Dios, si tú crees que yo voy a morir por tus pecados, tú tienes vida eterna. Y decían: no, 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 danos una señal para ver si eres enviado de Dios. No entendían, hermano, no entendían. Así está hoy la gente, le predicas el evangelio y no lo puede entender. Le dicen a Cristo en el 31: nuestros padres comieron en el maná en el desierto. ¿Qué era el maná, hermano? Diga, era un pan que descendía del cielo. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Les dice Jesús en el 32: de cierto os digo. Para empezar les dice: no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. A ver, ¿quién da el pan del cielo? Dios. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Y qué da, hermano? Da vida al mundo. Le dijeron, vean lo que le dicen: Señor, danos siempre este pan. A ver, ¿qué le pidieron a Jesucristo? Que les diera ese pan de vida. Dice: bueno, danos ese pan que nos va a dar vida eterna. Y estaban delante del pan, hermano, estaban viendo hablar al pan de vida, estaban hablando, oír palabras de vida eterna, y no podían ver a Jesucristo, no lo podían ver. Vean lo que les dice aquí Jesucristo. Les dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. A ver, le están pidiendo el pan, ¿y qué les dice Jesucristo? Dile que está a tu lado: ¿quieres vivir eternamente? Solo es a través de Jesucristo. ¿Solo es a través de quién? No hay más. No hay más. La religión no salva, tus buenas obras no te salvan, tus misas no te salvan. Nada te puede salvar, solamente aquel que murió por nosotros en la cruz. ¿Quién es el pan de vida nada más? Jesucristo. Dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá ¿qué? Sed jamás. En Cristo estamos saciados y completos. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué dice la palabra? No creéis. El mundo, hermano, no cree que por la fe en Cristo tiene vida eterna. No lo cree, está buscando a su manera, está buscando su justicia a su manera. Todo lo que el Padre me da, ¿qué hace todo lo que el Padre me da? Dijo Cristo: vendrá a mí. Y al que a mí viene, ¿a dónde venimos, hermano? ¿A una religión? Diga: a la persona de nuestro Señor Jesucristo. No le echo fuera, porque no he descendido del cielo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice Cristo, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, dice Cristo, que todo lo que me diere, ¿cuánto va a perder Cristo? No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué tiene, hermano? Todo el que conoce a Jesucristo y ha puesto toda su confianza a Jesucristo y sigue solo a Jesucristo y obedece a Jesucristo, ¿qué tiene, hermano? Vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos. ¿Habían entendido los judíos las palabras de vida eterna, hermano? ¿Qué hacían? Murmuraban, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Cuál era el problema de los judíos ahí con Cristo? Que no entendían que Él es el pan del cielo. ¿Cuál era el problema, hermano? Que no creían que Él fuera el Hijo de Dios. Ellos decían: a ver,
nosotros desde que tú naciste, vimos que naciste de María, tu padre es José, tienes hermanos, tienes hermanas. ¿Cómo dices tú que he descendido del cielo? Él, hermano, aunque nació de una mujer, Él es antes que todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el verbo hecho carne. Él es Emanuel, Dios con nosotros. ¿Quién es Jesucristo? Diga, Él es Emanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y no lo podían entender, decían el 42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este? Vean, se les hacía increíble que ahí estuviera Dios hecho carne. Del cielo he descendido. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen esta esperanza, hermano? ¿Cuántos tienen la esperanza de que si morimos nos van a resucitar para vida eterna? ¿Tienes toda la plena seguridad, hermano, de eso? Porque esa es la fe. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, habrá gente aquí que esto le parecerá una locura. Cuando tú hablas de la resurrección de muertos, la gente piensa que estamos locos. Bueno, aunque esa gente no lo crea, también la van a resucitar. Dile que está a tu lado, si tú eres de los que no creen, también te van a resucitar. Va a haber resurrección de muertos, hermano. A ver, ¿qué va a haber? Resurrección de muertos. Unos para vida eterna y unos para condenación eterna. Está escrito que cuando venga Jesucristo, todos los muertos, grandes, pequeños, ricos, famosos, van a estar de pie delante del trono de Dios. Y van a buscar su nombre, y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, pasarás toda la eternidad en un lugar llamado lago de fuego. Pero gracias a Dios por los que hemos creído en Cristo, porque ninguna condenación, dile que está a tu lado, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuánta condenación hay? Ninguna, porque hemos comido el pan de vida, hemos recibido las palabras de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice ahí en el 45, escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, cuando Cristo habló, ¿a quién oímos, hermano? Al Padre. Cuando oímos la palabra, ¿a quién estamos escuchando? Al Padre. Y aprendió de Él, ¿y a dónde viene? A Cristo. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Quién es el único que ha visto al Padre? Jesucristo, hermano. Jesucristo. Y Él nos lo ha dado a conocer. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cómo se tiene la vida eterna, hermano? Creyendo en el Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida, dice nuestro Señor. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Qué le pasó a sus padres de los judíos? Murieron, hermano, porque jamás entendieron a qué representaba ese maná. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, ¿qué pasa? No muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá. ¿Para cuándo, hermano? Para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos, ¿qué seguían haciendo, hermano? Contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Qué estaban entendiendo los judíos, hermano? Que a Cristo había que comérselo así, literalmente, así como caníbales, agarrarle un pedazo y comérnoslo. Mira, hermano, Cristo estaba hablando de su sacrificio en la cruz. A ver, ¿de qué estaba hablando Jesucristo? De su sacrificio. Él dijo, yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. Yo voy a ir a morir en una cruz. Yo voy a derramar mi sangre para el perdón de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? El que crea eso tiene vida eterna. Ve cómo una mente natural, hermano, no puede entender las cosas de Dios. Pero gracias a Dios que los que hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados, ahora podemos ver lo espiritual, podemos ver lo eterno. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello?
Luego dice ahí, el 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis ¿qué? Vida en vosotros. Si no crees que yo voy a morir por tus pecados, si no lo crees, vas a morir en tus pecados. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene, hermano? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. ¿Sí se está dando cuenta cuántas veces repite que él es el pan que descendió del cielo, hermano? No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, ¿cuánto viviremos, hermano? Viviremos eternamente. Estas cosas digo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ponga atención. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cristo les estaba hablando palabras de vida eterna y ellos decían: dura es esta palabra, no la entendemos. ¿Por qué no la podían entender? ¿Qué dice Cristo de la gente que no le puede entender su palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Todo aquel que es hijo del diablo, hermano, no va a entender jamás la palabra de Dios. Para él va a ser siempre ¿qué? Locura. Para él va a ser ofensiva, hermano. Mira, cuando tú vas a alguien y le predicas el evangelio y le dices que se tiene que arrepentir de sus pecados, eso para él no es agradable. Eso para él es ofensivo. Él dice: tú ¿quién eres para juzgar mi vida? ¿Quién eres para meterte en mi vida? Yo quiero vivir mi vida a mi manera. No creas que él recibe con agrado la palabra de Dios, porque no la puede entender. Porque para él son ¿qué? Dijimos, locura. Fíjate lo que dice aquí. Dice ahí: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, y fíjate, está hablando de gente, hermano, que aparentemente estaba siguiendo a Cristo. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, les dice Cristo. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son, hermano? ¿Qué es la palabra? Son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Ponga atención. Hay algunos de vosotros que no ¿qué? Que no creen, hermano. Hay mucha gente metida en las iglesias que no le creen a la palabra y dicen ser seguidores de Cristo, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Dile a que está a tu lado: Cristo sabe si tú eres un verdadero creyente o eres un falso creyente. ¿Quién lo sabe, hermano? Cristo. ¿Y quién le había de entregar? Y dijo: por eso os he dicho que ninguno, ¿quién puede venir a Cristo? Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron, hermano? Y ya no andaban con él. Mira, hermano, toda persona que se llega a apartar un día del evangelio, que ya no se congrega en la iglesia, es porque jamás vio al pan de vida, jamás vio las palabras de vida eterna. Hay mucha gente, hermano, que viene a la iglesia buscando solo lo terrenal. Solo viene buscando la restauración de su matrimonio, una sanidad física, un trabajo. No viene buscando las palabras de vida eterna. Dile que está a tu lado: ¿tú qué vienes a buscar aquí? ¿Tú por qué sigues a Jesucristo? ¿Por las palabras de vida eterna? ¿O por una salud física? Mira, hermano, hoy en día el evangelio está tan pervertido, que multitudes acuden a una reunión donde te ofrecen sanidad física. Si allá afuera ponemos un letrero: ven por tu milagro. Tienes una enfermedad, aquí Cristo te sana. Tienes un problema económico, aquí Cristo te lo resuelve. Tienes problemas en tu matrimonio, Cristo te lo resuelve. En este lugar no cabría la gente. No cabría la gente, porque todo el mundo, hermano, está buscando lo terrenal. Todo mundo.
Todo mundo es capaz de levantarse a las 4 de la mañana e ir a trabajar por un bolillo que no permanece, que mañana va a volver a tener hambre. ¿Cierto o falso? Pero nadie se levanta a las 4 de la mañana a orar y a clamar a Dios por las cosas espirituales, por las cosas eternas. ¿Por qué? Porque no las ve. Él solamente ve lo que ven sus ojos naturales. No puede ver qué, hermano. No puede ver lo eterno. Cristo vino a darnos eternidad. Cristo vino a darnos palabras ¿de qué? De vida eterna. Quien no logre ver a Cristo, que es el pan de vida, tarde o temprano se va a apartar. Le dijo Jesucristo a sus discípulos en el 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Simón Pedro sí vio al pan de vida, sí vio las palabras que hablaba Jesucristo, sí. ¿A quién iremos? Hermano, quien ya ha visto a Cristo, quien ya ha escuchado esas palabras que le han dado vida, ¿se puede apartar de Cristo? Nunca se va a apartar de Cristo. Él sabe que Él es la vida, que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es Dios, que Él es el gozo, Él es la paz. Jamás se va a separar del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres ¿qué? ¿Qué habían creído y qué habían conocido? Que Jesucristo es el Cristo, el ungido, el enviado por Dios, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Mira, hermano, dice en Mateo 6:25, si lo quieres buscar, que no nos afanemos por esta vida. A ver, ¿qué dice la palabra? Bueno, vamos a leerlo. Mateo 6:25. Porque aún siendo cristianos, hermano, la mayoría está más preocupada por la comida, por el vestido de esta vida, que por las cosas eternas, hermano. Mire, ¿qué dice Mateo 6:25? ¿Ya lo tiene? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué nos dice Dios, hermano? Que no nos preocupemos por nuestra vida. Está hablando de la vida física. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? ¿Y qué es lo que hace el hombre, hermano? ¿Cuál es su mayor preocupación de la gente que no conoce a Dios? Siempre está preocupada qué va a comer mañana, si va a tener dinero para la renta, si va a tener dinero para si se enferma su esposa. Siempre está preocupada. No ha visto al pan de vida, hermano. Cuando alguien ve al pan de vida, cuando alguien conoce a Jesucristo, él busca el reino de Dios y su justicia, y crea la promesa de que todo será añadido. A ver, ¿cuál es la promesa si yo busco el reino de Dios y su justicia primeramente? Todo será añadido. A ver, otra vez, si yo busco el reino de Dios y su justicia primero, todo me será añadido. Dios dice que nunca me faltará alimento, nunca me faltará vestido, nunca me faltará un techo. Él prometió nunca dejarme y nunca desampararme. ¿Cuántos dicen amén? Y aún como cristianos, ¿qué hacemos? Estamos afanados. ¿Cuántos de aquí antes de salir a su trabajo oran a Dios? Si no oras, tú estás afanado. Tú estás afanado. A ti te preocupa más ir por el bolillo para tu familia que buscar al pan de vida. ¿Cuántos leemos la palabra todos los días? Todos los días. Es un mandamiento de Dios. Medita en mi palabra día y noche. ¿Quién puede meditar en la palabra de día y de noche? ¿Quién ha visto a Jesús? Que Él es el pan de vida. Sabe, hermano, que esto es más importante que cualquier cosa en este mundo. La palabra de Dios, la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios. ¿Qué hacía María cuando Jesucristo los visitaba? ¿Qué hacía Marta? Marta, afanada en los quehaceres, y todavía le reclamaba a Cristo: Señor Jesús, dile a mi hermana que me ayude. Tú no has entendido, ella está haciendo la mejor parte. ¿Qué estaba haciendo María? No, estaba escuchando la palabra de Dios. Vamos a leerlo porque ni lo han leído, pero vamos a acabar aquí. Miren, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí?
Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace con las aves Dios? Las alimenta. Hay una pregunta ahí. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Un pájaro vale más que nosotros? Bueno, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Cómo le llama a alguien que se afana? Hombre de poca fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, la gente mundana, la que no conoce a Dios, ¿qué hace, hermano? Buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dile que está a tu lado, Dios conoce nuestras necesidades. ¿Dios las conoce o no las conoce? ¿Y qué me mandan el 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Nos tenemos que afanar? Tenemos que trabajar por las cosas eternas, por la palabra de Dios, por la oración, por la predicación del evangelio. Miren, vamos a ver la historia de María porque muchos no contestaron bien. Lucas 10:38. Dile que está a tu lado, tienes que leer más la palabra de Dios. Tienes que comer más el pan de vida, hermano. Lucas 10:38. ¿Ya lo tiene? Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. ¿Qué hacía María? La cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía María cuando Cristo la visitaba? Bueno, ¿y qué hacía Marta? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Cuántos saben que las mujeres quieren su casa pero bien limpia, bien limpia? ¿Cuántos sabían eso? Bueno, algunas, ¿verdad? Pero porque hay alguna otra que es media cochina, pero ¿cuántos saben que a la mayoría de las mujeres les gusta tener su casa, pero si entras con los pies sucios, límpiate los pies y quítate los zapatos porque me vas a manchar y todo el tiempo, ¿cómo están, hermano? Lave y limpie, ¿no? Porque así son las mujeres, o se arreglan y 3 horas para peinarse y para maquillarse y bueno, hermano, aunque tenemos trabajo en esta vida, ¿cuántos saben que tenemos que trabajar? Pero lo más importante del día es estar a los pies del Señor Jesucristo. Aquí les he enseñado esto. Si estás en tu trabajo y puedes oír la palabra, ¿qué tienes que estar escuchando? Predicaciones. ¿Sabes que la mayoría oye puras canciones? Y luego ni siquiera, mira, ojalá fueran canciones, hermano, que te hablen la palabra de Dios, porque hay cantos que hablan la palabra de Dios, eso sí te edifican. Pero hay cantos que ni siquiera hablan la palabra de Dios, pero nada más son para tu carne. Dicen, tócame la que me llega. O sea, hay gente que dice, ay, es que ese canto me hace llorar, es que ese canto no sé qué. No, hermano, es la palabra de Dios. No es la música, hermano, es la palabra de Dios. La música a muchos los hace llorar, eso no sirve de nada. La palabra de Dios no te hace llorar, la palabra de Dios te cambia. La palabra de Dios te edifica, te afirma, te restaura, renueva tu mente. ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente no lo ha entendido, pone sus canciones así, ahí dice, estoy contento, estoy alegre y tal. No sabe ni lo que está diciendo los cantos. Aquí sí se ha fijado los cantos que ponemos aquí. Todos son con palabra ¿qué? De Dios, la palabra de Dios. Los cantos son la palabra cantada, hermano. La palabra de Dios. ¿Para qué? Porque esa es la palabra de vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿quién hacía la mejor parte de estas dos mujeres? María. Miren, ¿qué dice ahí? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo al Señor,
¿No te da cuidado mi hermana que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás, ¿con cuántas? Mira, hermano, la gente tiene un montón de problemas, pero un montón de problemas, ¿eh? Y nada más está piense y piense y piense en sus problemas. Dios dice que por nada estés preocupado. A ver, ¿por cuánto puedes estar preocupado? Mira, hermano, si tienes a tu hijo enfermo, si no tienes trabajo, si estás mal en algo, yo no sé, no te preocupes por nada. No permitas que el diablo te distraiga de tu mirada en el Señor Jesucristo. Aunque estés trabajando, tu pensamiento y tu corazón están en Cristo. Aunque estés haciendo lo que estés haciendo, tú estás meditando en la palabra de Dios, confiando en sus promesas, que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, que aquel que te dijo no te dejaré, no te desampararé, lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos que vivir preocupados por nada, Él tiene el control. Amén. Luego, ¿qué dice? Miren, dice, pero solo una cosa es necesaria. A ver, ¿cuántas cosas son necesarias? ¿Una o dos? Una. ¿Cuál es la única que es necesaria? Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mira, hermano, por eso el tema es este: mirando lo que no se ve. ¿Qué había visto María? Al pan de vida, palabras de vida eterna. ¿Marta lo había visto? Marta no lo había visto. Marta le reclamó a Jesús cuando su hermano se murió: Señor, si tú hubieras estado aquí cuando mi hermano estaba enfermo. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, Lucas 11:27. Ya lo tiene. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, vean lo que le dijo una mujer a Cristo: bienaventurado el vientre que te trajo. A ver, ¿qué estaba diciendo esta mujer? Que bienaventurada María, porque había traído a Cristo, y los senos que mamaste, le dice. ¿Y qué le dice Cristo a esta mujer? Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guarden. A ver, ¿quién es bienaventurado, hermano? ¿Quién es bienaventurado? Los que oyen la palabra de Dios. Mira, hermano, un hijo de Dios tiene que ser como un niño recién nacido, dice la Escritura, que desea la leche espiritual, que todos los días tiene hambre de Dios, se levanta y si tiene la oportunidad ya está escuchando palabra, y si tiene la oportunidad ya está leyendo, y si tiene la oportunidad ya está orando a Dios. Vive comiendo la palabra de Dios. ¿Cómo vive, hermano? Mira, tu cuerpo naturalmente, hermano, te indica cuando ya tienes hambre. ¿Cuántos sabían eso? Tú te levantas y a las, no sé a qué horas desayunes, pero si ya son las 10, ¿qué empieza a sentir tu cuerpo? Hambre. ¿Y qué haces naturalmente? Buscas comer, buscas ir a un lugar o te preparas algo y comes. Bueno, el nacido de nuevo, hermano, el Hijo de Dios, naturalmente despierta y luego está pensando en Dios, y luego está deseando ya comer la palabra de Dios, porque es un nacido de nuevo. El que no es nacido de nuevo, lo hemos dicho aquí, todas las tardes llega, prende la televisión, puras cosas mundanas, toda la noche novelas, películas, no se alimenta porque no es hijo de Dios. El Hijo de Dios come palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y somos bienaventurados, sí o no? Bueno, mira, hermano, Juan 10:22 lo dice. Juan 10:22. ¿Por qué hay gente que no puede ver al pan de vida, hermano? ¿Por qué hay gente que no recibe la palabra de Jesús? Porque no son sus ovejas, hermano. Juan 10:22. ¿Ya lo tiene? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma?
Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ellos no creían que Cristo era el enviado por Dios, hermano, el Mesías. Jesús les respondió: os lo he dicho. ¿Y qué? Y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Hermano, quien no sea oveja de Cristo, no va a poder ver al pan de vida, no va a poder entender que las palabras de Jesús son palabras de vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes oyen la voz? ¿Quiénes son los que pueden entender que sus palabras son palabras de vida eterna? Sus ovejas. Yo las conozco, dice Cristo, y me siguen. Y yo les doy, ¿qué nos da el Cristo? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Qué palabra les estaba dando Cristo a esta gente? Palabras de vida eterna. ¿Y qué querían hacer? Querían matarlo. Dice: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? ¿Por qué querían matar a Cristo? Porque decían que se hacía Dios, pero Él era Dios, hermano. Y dice Cristo: ¿no está escrita en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas. ¿Cómo le llamaban a su palabra de Cristo, hermano? Blasfemia, porque dije, hijo de Dios soy. Mira, hermano, a Cristo le decían que él estaba endemoniado, y le decían los judíos a la gente: no lo escuches, está endemoniado, ¿por qué lo oís? Cristo venía con palabras de vida eterna y no las recibieron, y pagaron las consecuencias. Y hoy mucha gente de esa está, ¿dónde está esa gente? En el infierno. Mire, vamos a ver, esto es tremendo. Dice Juan 10:14. Vean cómo no recibían la palabra de Cristo porque no veían que Él era el pan de vida. Juan 10:14, ¿ya lo tiene? Yo soy el buen pastor. ¿Quién es nuestro Señor? El buen pastor. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Fíjate cómo va a haber gente que sí va a oír la palabra de vida. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos. ¿Por qué hubo disensión, hermano? Por estas palabras. Fíjate, les estaba dando palabras de vida y había disensión entre ellos. Muchos de ellos decían, ¿qué decían de Cristo, hermano? Las palabras que estaba hablando Cristo eran de un endemoniado. Mira, una vez fui a predicarle a uno de mis tíos y me corrió. Y yo le dije: tío, no te vengo a dar palabras de irnos a emborrachar o irnos al bar, te estoy hablando palabras de Dios. O sea, él se enojó cuando yo le estaba predicando, se enojó. Y así me dijo: no quiero que vuelvas a venir, y si vienes no me hables de lo que estás hablando. Hermano, son palabras de vida eterna y la gente no lo puede ver. Para la gente el evangelio es ofensivo, hermano. No es grato, no le agrada, aborrece a Cristo y aborrece a su palabra. Mira, en el Antiguo Testamento tú puedes leer, todos los profetas eran enviados por Dios. ¿Para qué, hermano? Para llevarles palabra de vida a los judíos. Les decían: arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. ¿Recibían las palabras de vida? No las recibían, mataban a los profetas, hermano. Es increíble que la gente no pueda ver las palabras de vida eterna que trae Cristo, hermano. No las puede ver.
¿A cuántos de aquí le han predicado a su familia? ¿No se enoja? ¿Se molesta? No, no, no empieces con tu religión, no, no empieces, a ti ya te lavaron el cerebro, pero tú no vengas con tus cosas aquí. Yo creo en la Virgencita, yo creo en la Iglesia Católica, yo soy católico, y empiezan a hablar puras necedades. Están rechazando al pan de vida, están rechazando palabras de vida eterna. No ven a Jesús, que es el pan de vida. ¿Cuántos de aquí le damos gracias porque Él es el pan de vida? Y nos ha dado, ¿qué nos ha dado? Vida eterna. Vean qué le decían a Cristo entonces, que tenía ¿qué? Demonio. Dice, y está fuera de sí. Decían que estaba, ¿cómo está? ¿Cómo estaba? Que estaba loco, hermano. ¿Cómo nos ve a la gente a nosotros cuando hablamos la palabra? Que estamos locos. ¿Y qué le decían a la gente? ¿Por qué lo oís? Fíjense lo que le decían. ¿Por qué lo oyen? ¿Qué no ven que está endemoniado? ¿No ven que habla puras tonterías? Está loco. No, hermano, no estamos locos, decía Pablo. Estamos cuerdos. ¿Cuántos saben que estamos cuerdos nosotros? Locos los que no conocen al Señor, ¿verdad? Luego dice, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Vean, si hay gente que puede ver que las palabras de Cristo no son de un demonio, son del Hijo de Dios. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Cuántos dicen que no? Nada más, ¿quién lo puede hacer? El Señor Jesucristo. Luego dice ahí, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Ese ya lo leímos, ¿verdad? Sí, ya lo leímos esa parte. Mire, vaya usted a Lucas 8:49 y vamos a ver cómo la gente en ese tiempo que vino Cristo se burlaba de sus palabras, hermano. ¿Qué hacía? Se burlaba. Tú no te vayas a molestar, hermano, cuando le prediques a alguien, porque se va a burlar. A ver qué va a hacer la gente cuando tú le prediques. Se va a burlar. Si tú le dices a la gente, mira, este mundo se va a acabar, Cristo va a regresar, va a haber resurrección. Ah, estás loco, ya te engañaron. ¿Cómo crees que se va a acabar el mundo? ¿Cómo crees que va a venir Cristo otra vez? ¿Cómo crees que va a resucitar la gente? Para ellos es una burla, se burlan de la palabra. Miren, vean lo que dice aquí Lucas, ¿qué? Dijimos 8:49. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás ¿qué? Salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Qué hicieron los judíos al escuchar estas palabras? Se burlaron de él, sabiendo que estaba ¿qué? Hermano, si, mira, apenas lo decía el hermano Ricardo, que él estaba predicando a una persona y le dijo, nos van a resucitar. Se empezó a carcajear, hermano. Se empezó a reír y le dijo a otro de otro negocio, ¿ya oíste que nos van a resucitar? Y se estaba burlando. Cuando Pablo le fue a predicar a los griegos, a la gente que se creía sabia y le dijo que iba a haber resurrección de muertos, ¿qué hicieron con las palabras de Pablo? Se burlaron. Nada más escucharon lo de la resurrección de los muertos y se empezaron a burlar. Hermano, la palabra es palabra de vida, pero solo para los que creemos. Para los incrédulos es muerte. La misma palabra que ahorita están escuchando muchos y no la creen, en el día del juicio esa misma palabra los va a juzgar, porque oyeron y rechazaron a aquel que vino a darnos palabra de vida eterna. Entonces, ¿qué hacen con la palabra? Se burlan. ¿Y la palabra qué vino a darnos? Vida eterna. Mire, ¿qué dice? Vamos a ver Lucas 16:13. Vamos a ver otra historia de aquí, cómo se burlaban. ¿Sabe usted que hay gente que no quiere ya predicar? Porque dice, no, se burlan. Dale gloria a Dios y se burlan, porque estás padeciendo por causa de Cristo. Lucas 16:13, ¿lo tiene? Cristo les dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué palabra les estaba dando aquí? Diga, palabras de vida. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le está dando palabras de vida? Porque mira, todo mundo tiene algo más en esta vida que ama más que a Dios. Y si ama más algo en este mundo más que a Dios, se va a ir al infierno. ¿Cuántos saben eso? Y Cristo les estaba diciendo, tienes que renunciar a lo que amas en esta vida. Les estaba dando palabras de ¿qué? De vida eterna. ¿Qué crees que hicieron los fariseos al escuchar esta palabra? ¿Qué dice el 14? Y oían también todas estas cosas los fariseos. ¿Cómo eran esta gente? Ávaros. ¿Y qué hacían? Mira, hermano, la gente lee las historias de la Biblia, que por ejemplo Cristo ¿qué le pidió Cristo al joven rico para tener la vida eterna? ¿Qué le pidió? Que se deshiciera de sus bienes, los vendiera y se los diera a los pobres. ¿Por qué Cristo le pidió a esta persona que vendiera sus bienes y se los diera a los pobres? ¿Por qué le pidió? Porque Cristo no le pide eso a toda la gente. Mira, hermano, lo que nos estorba aquí precisamente son lo que para nosotros es valioso aquí en esta vida. Puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, yo no sé, tu carrera. Cristo dice que si no renunciamos a todo lo que poseemos en esta vida, no podemos entrar al reino de Dios. Cristo le estaba dando a este joven rico palabras de vida eterna. Le estaba diciendo, te falta una cosa, hay algo que te va a estorbar. No vas a poder entrar al reino de Dios porque amas este mundo. Renuncia a las cosas de este mundo. El que ama las cosas del mundo no tiene el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú le predicas a un rico, tienes que renunciar, ya no seguir acumulando riquezas, y se va a reír de nosotros. Va a decir, bueno, tú porque quieres ser un pobretón, yo quiero ser rico, quiero asegurar mi futuro, quiero asegurar mi familia, porque ellos piensan que las riquezas están en este mundo. Las riquezas, hermano, son espirituales, son eternas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjate, la palabra de vida, hermano, va a traer ¿qué? Va a traer burla. La gente se va a burlar, la gente no las va a querer escuchar. ¿Qué hacían en el tiempo del Antiguo Testamento cuando les mandaban a hablar la palabra? Miren, vamos a verlo en Ezequiel 3:4. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 3. Vamos a ver lo que les estaba comentando ese ratito de cómo Dios no quiere la muerte del impío, hermano. Dios siempre ha mandado palabras de vida, pero el hombre no quiere oír la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene Ezequiel? Dijimos 3 y 4, ¿verdad? ¿Sí? Mire, ¿qué dice? Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos. ¿Cómo tenía que hablar Ezequiel? Con las palabras de Dios. ¿Por qué con las palabras de Dios? Porque son las que tienen ¿qué? Vida eterna. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, y cuyas palabras no entiendas. Sí, si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír. A ver otra vez. Dios les mandaba palabras de vida eterna a su pueblo. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? No te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. ¿Cuántos ya entendieron que cuando tú le hablas la palabra de Dios a alguien, al que no quieres oír es a Dios? ¿Cuántos ya lo entendieron? ¿Ya les quedó claro, hermano? No te sientas tú así como el muy así víctima. Ay, nadie me quiere oír a mí. A ti te pueden oír todos. Dile que está a tu lado. A ti te pueden oír todo el mundo. A ti. Cuéntales la comedia y todos te escuchan. Cuéntales de la América cómo lo golearon y ¿quién lo escucha? Todos. Cuéntale que vino una nave espacial y que se paró allá en el cerro y ¿qué hace toda la gente? Todos te van a escuchar.
pero habla la palabra de Dios y nadie te quiere oír. ¿Quién te quiere oír? En estos días fue una persona a hablar conmigo, me empezó a platicar su vida, que siembra y que va a recoger no sé cuánta cosecha y que se sacó la lotería, y ahí lo estuve escuchando. Le empecé a hablar de Dios, llegó un cliente y en lo que lo despaché, se fue. ¿En serio? No quieren oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios son palabras de vida eterna. Hasta en la misma casa hay gente que no quiere oír la palabra de Dios. Le empiezas a hablar a tus hijas, ya vas a empezar, ya no me digas, ya no me digas. Odian la palabra de Dios, aborrecen la palabra de Dios. Y la palabra les quiere dar, ¿qué, hermano? Vida eterna, perdón de sus pecados, nueva naturaleza, una nueva vida, que ya no sean esclavos de pecado. La palabra de Dios, hermano, es para que seamos libres. Dile que está a tu lado, la palabra es para que seas libre, para que ya no andes fornicando, ni tomando marihuana, ni fumando marihuana. La palabra te hace libre. ¿Cuántos dicen amén? Vean lo que está rechazando el mundo. Luego dice ahí, ya leímos que no van a oír, ¿verdad? Dice en el 7, no te querrá oír. ¿Por qué no te querrá oír? Porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel, ¿cómo es? Dura de frente y obstinada de corazón. No van a querer la palabra del Señor. Mire, ¿qué dice Jeremías 36:1? Dios, mientras tenga vida el hombre, hermano, en su misericordia, nos va a estar hablando. ¿Cuántos saben eso? Porque Él no quiere la muerte del impío. Dile a que está a tu lado, Dios no quiere que vayas al infierno. Dile, Dios no quiere. ¿Ya lo tiene? Jeremías 36. Aconteció en el 4.º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino, ¿qué vino, hermano? Esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Vean, Dios manda su palabra de vida y espera esto: quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles. ¿Y qué espera Dios? Y se arrepienta cada uno de su mal camino. ¿Y qué hace Dios si se arrepienten de sus pecados? Y yo perdonaré su maldad y su pecado. ¿Por qué Dios envía su palabra de vida, hermano? Dios no quiere que la gente se vaya al infierno, hermano. Para eso envió a Cristo. Si Dios hubiera querido que todos fuéramos al infierno, Cristo se hubiera quedado con el Padre. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo Dios? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Que cuando oiga la palabra de Dios, hermano, cuando oímos la palabra de Dios es para que te arrepientas, es para que pongas toda tu confianza en el sacrificio de Cristo, es para que te comas ese pan. ¿Cuántos dicen amén? No es para que digas, mira, todavía hay gente que dice, hoy estuvieron duras las pedradas. No son pedradas. Aquí no son pedradas, aquí estamos hablando palabras de vida. ¿O son pedradas? ¿Qué estamos hablando? Aquí no estamos hablando consejos ni sabiduría humana. No, aquí estamos hablando la palabra de Dios, palabras de vida eterna. Amén. Mira, hermano, ya vamos a ir cerrando el tema. Dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién vino al mundo? La luz vino a traer vida, pero los hombres amaron, ¿qué ama más el hombre? Su pecado, hermano. El hombre ama más su pecado y por eso se va a condenar. Dice Cristo, vamos a leer esto, sí, Juan 5:39. Juan 5:39. Cristo les dijo esta palabra a los judíos, hermano, porque los judíos decían ser maestros de la ley, decían ser muy estudiosos de la palabra del Señor. Y Jesús les dice,
ustedes escudriñan la palabra y ella da testimonio de mí y ustedes no vienen a mí. Mire, vamos a verlo, Juan 5:39, ¿lo tiene? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué hay en las escrituras, hermano? Vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? ¿De quién habla toda la Biblia, hermano? De Jesucristo. ¿Y qué dice Cristo? Y no quieres venir a mí para que tengas vida. La gente no quiere venir a Cristo, hermano, al pan de vida. No quiere sujetarse a Él, no lo quiere obedecer, quiere vivir su vida a su manera. Dice el 41, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, dice Cristo, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibís. Y así está la gente, hermano, rechazando a Cristo, rechazando la palabra que le puede salvar. Mira, hermano, dice Primera de Pedro 2:2, vaya usted a Primera de Pedro 2:2, vamos a leer el texto que comentamos hace ratito. Debemos de desear la palabra, hermano, pero no adulterada. Si tú te fijas, mucha gente no entiende la diferencia, hermano, del cristianismo al catolicismo. Mucha gente dice, si en la iglesia católica también enseñan la palabra, ¿cuántos han oído eso? Y sí, ya ahorita ya muchos están predicando la palabra. ¿Cuál es el problema de la iglesia católica o de los testigos de Jehová que enseñan la palabra? ¿Cuál es el problema de ellos? Que predican una palabra adulterada. A ver, ¿cuál es el problema de ellos? Predican una palabra mezclada con pensamientos humanos. Esa palabra mata. Tenemos que comer la palabra pura. A ver, vamos a leerlo aquí. Ya lo tiene ahí, Primera de Pedro 2, ¿qué? 2. Desead como niños recién nacidos la leche es la palabra espiritual. ¿Cómo la tenemos que comer? No adulterada. Dile que está a tu lado, no comas palabra adulterada. Ahorita la mayoría de las iglesias llamadas cristianas están predicando un evangelio adulterado. A ver otra vez, ¿qué están pasando en la mayoría de las iglesias cristianas? Mira, ahorita está esta situación de los apóstoles. Apenas vino un hermano conmigo y me dijo, ¿bajo qué cobertura estás? Yo dije, ya, este está mal. Cuando alguien dice que tiene apóstol, te vas a encontrar que él tiene doctrinas que no están en la Biblia. A ver, todos los que tienen apóstol, recuerda esto, cuando tú ves una iglesia que tiene apóstol, tiene doctrinas que no están en la Biblia. Son doctrinas que ese supuesto apóstol dice que Dios le reveló. Es que a mí Dios me reveló, vi un sueño, vi una visión y Dios me dijo, no me digas lo que soñaste, dime lo que dice la palabra de Dios. Yo no como palabra adulterada, solo la palabra que está escrita. ¿Cuánto dicen amén? Igualmente no predicamos palabra adulterada. Aquí jamás vas a escuchar que Vicente diga algo y no te lo muestre bíblicamente. No lo vas a escuchar, porque tenemos que comer la palabra pura, sin ninguna mezcla. ¿Cuánto dicen amén? Y está escrito que hay de aquel que le añade o le quite a la palabra de Dios. La palabra, hermano, dile que está a tu lado, es suficiente. Es útil para enseñarte, redarguirte, corregirte e instruirte en toda justicia. Es útil, es perfecta, no le falta ni le sobra. La palabra de Dios es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no vamos a aceptar palabra adulterada. Amén. Juan, ya 2 citas y nos vamos. Juan 3:4. ¿Tú quieres saber si Vicente es enviado por Dios? ¿Tú quieres saber si un ministro es enviado por Dios? ¿Cómo sabes tú si Vicente es enviado por Dios? A ver, Juan 3:4, vamos a leerlo. ¿Cómo sabes que los que están predicando la palabra son enviados por Dios? A ver, no, ahí apunté mal la cita, no es 3:4, Juan 3:4 no es. Mira, la palabra dice que el que es enviado por Dios, las palabras de Dios habla. Ahí si lo encuentran, si no, después lo buscan con calma. El texto dice, el que es enviado por Dios, las palabras de Dios habla.
El 34, 3:34. Gracias, hermana. Porque el que Dios envió, ¿qué hace alguien que es enviado por Dios? Las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. ¿Tú quieres saber si alguien es de Dios? Te habla las palabras de Dios. No habla de su propio corazón, no habla de sus sueños, no habla de sus visiones, te habla la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cerramos con ese texto, Romanos 1:16. Romanos 1:16. Por eso el apóstol decía: no me avergüenzo del evangelio. Hay gente, hermano, que no cree que con el puro evangelio la gente se puede salvar. Anda buscando métodos, anda buscando payasitos, cantantes para atraer a la gente, les da una torta, les ofrece cosas terrenales. Mira, ve lo que dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es el evangelio, hermano? Es poder de Dios. ¿Para qué, hermano? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Quieres que tu familiar se salve? ¿Quieres que tu vecino se salve? No le prediques más que la palabra de Dios. Dile que hay que arrepentirse y que hay que creer en el Señor Jesucristo, y el que cree en Él tiene vida eterna. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, mi Señor. Hoy podemos ver, mi Señor Jesucristo, que tú eres el pan de vida, que tus palabras son palabras de vida eterna, mi Señor. Hoy podemos entender, Padre, que tu palabra no son simplemente consejos ni simplemente conocimientos, sino es vida, Padre. Tu palabra dice, Señor, que el que te coma vivirá para siempre, Señor, jamás morirá. Nosotros te hemos comido, mi Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Hoy podemos ver, mi Señor Jesucristo, que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy podemos creer que tú moriste por nuestros pecados, Señor. Hoy podemos creer que tú eres la luz de este mundo, y el que te siga no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Hoy creemos que tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy lo creemos, mi Señor, y hoy comemos tu palabra cada día, Padre, palabras de vida eterna. Gracias, Señor. Padre, te pedimos por aquellos que no te quieren oír, que tengas misericordia, Señor, que cambies su corazón perverso y renueve su mente para que puedan venir arrepentidos a los pies de Cristo, Señor. Padre, ayúdanos a no afanarnos, a entender, Padre, que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido, Padre. Ayúdanos a no preocuparnos por qué vamos a comer, a vestir el día de mañana, ni siquiera sabemos si vamos a amanecer. Padre, ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas eternas. En el nombre de Jesús, tu iglesia